Bueno, aquí le vamos a presentar a un gran terapeuta naturista, un hombre que sabe mucho manejar el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo divino, el cuerpo supradivino, el cuerpo absoluto, a descubrir a Dios en nosotros, a descubrir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es una pregunta que nadie la sabe contestar, pero se aproximan muchísimo con las enseñanzas de Rodrigo Mejía. Así que bienvenido, platícanos qué hacen los cuencos y platícanos cómo se puede desarrollar nuestra conciencia, nuestro amor por la vida. Bienvenido. Gracias, maestro. Pues sí, maestro, a través de la meditación, a través de estos cuencos, nosotros podemos llegar a estados de conciencia superiores, a poder meditar de manera más fácil. Muchas veces me preguntan en terapia, en los cursos, cómo podemos dejar la mente en blanco, cómo podemos acallar esa mente que todos los días nos está atormentándonos, diciéndonos nuestras propias culpas, recordándonos nuestros fracasos, pero casi nunca es una mente favorable a nuestro bienestar, favorable a nuestro desarrollo espiritual. Y pues desde el antaño, desde la antigüedad, desde Buda y desde antes en las civilizaciones anteriores, todos los grandes iniciados han sabido que a través del silencio, a través de la concentración profunda, a través de la meditación profunda, nosotros podemos llegar a un estado de conciencia superior. ¿Qué es la conciencia? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos, dicen los maestros, lo que vemos, ni lo que oímos. Somos el que observa, somos los observadores, somos ese estado de conciencia. Si nosotros estamos en un estado de conciencia inferior, vamos a observar enfermedad, vamos a observar sufrimiento en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, en nuestra vida. Pero si nosotros llevamos nuestra conciencia a un nivel superior, podemos observar que hay otro tipo de vida, que hay otra experiencia de vida que podemos poco a poco acceder a él. Estos estados de conciencia son como las vibraciones de los colores. Imagine un arco iris y una persona que vibra muy lento, que su conciencia está muy baja, es el color más denso o el color que vibra más bajo, que es el rojo. Entonces una persona que está en el enojo, una persona que está en la ira, está en un estado de conciencia de un rojo, por así decirlo, para que lo podamos entender. Y una persona que ya superó el enojo, que ya superó la angustia, que ya superó el miedo, se movió por todos los colores del arco iris, por todas las vibraciones posibles de los colores de la luz, hacia el violeta. Entonces, una persona que alcanza el violeta es una persona mística, es una persona que está en contacto con Dios. Y en este paso del miedo a la conexión con Dios, pues hay muchos escalones, hay 7 escalones, 7 niveles de conciencia que nosotros en nuestras vidas tenemos que ir viviendo, experimentando. A través de la meditación, a través del sonido de los cuencos, nosotros podemos sentir y escuchar el 4.º nivel, que es el silencio. El silencio es el que nos conecta, es un puente entre los 3 niveles inferiores de conciencia, que son los de la mente humana, los de las emociones, los de la supervivencia, y los 3 superiores, que son la mente divina, el amor universal, esa conexión con lo ilimitado, esa conexión con el ser iluminado que en nosotros existe. Entonces, pero el nivel del medio, el 4.º nivel, el que está en nuestro 4.º chakra, en nuestro corazón, solo se alcanza a través ya sea de la oración o de la meditación. Y estos instrumentos que vienen del Tíbet, son cuencos tibetanos, nos ayudan precisamente a esto. Son hechos de bronce y sus sonidos especiales nos ayudan a dejar nuestra mente quieta. Los voy a tocar unos momentos para que ustedes los puedan escuchar. Los que nos están viendo, pues cierren sus ojos y relájense y empiecen a respirar de manera natural, de manera en que su cuerpo empiece a sentir un descanso. Ustedes deben de inhalar de manera en que su cuerpo se vaya liberando de las tensiones y solo dejen que estos sonidos fluyan a través de su respiración.
La terapia con cuencos, maestro, se debe prolongar aproximadamente mínimo 20 minutos. Cuando ustedes reciben una sanación con cuencos, los primeros 20 minutos de escuchar estos sonidos, de sentir estas vibraciones, ustedes van a despejar, a limpiar su mente. Los primeros 20 minutos su mente va a estar jugando con ustedes, su mente va a estar de aquí para allá, yendo al pasado, yendo al presente, yendo al futuro, pero no se van a concentrar. Y los primeros 20 minutos aproximadamente son para limpiar y despejar nuestra mente. De los 20 minutos a los 40 minutos posteriores es para llegar a un estado de profundo silencio. El cerebro cambia sus vibraciones, empieza a trabajar en un estado alfa y la mente se aquieta. Y después de los 40 minutos es cuando esta vibración empieza a sanar el cuerpo, porque es cuando ya se quitaron todas las corazas mentales, emocionales a través de este silencio y la vibración de los cuencos puede penetrar a nivel celular. Y así es como se hace la sanación con los cuencos tibetanos, maestro. Las células reciben esta vibración y cambian, por así decirlo, su tonalidad, su color. Si ustedes observan estos cuencos, hay unos más pequeños. Los más pequeños tienen una nota más elevada que los cuencos grandes, tienen notas más graves. Entonces, cuando uno toca los cuencos pequeños con vibraciones agudas, esos llegan a los chakras superiores, que son los de las conciencias superiores, las de la iluminación, las del estar en la mente del universo, no la mente inferior del hombre, sino conocer los misterios que Dios tiene para nosotros, conocer el propósito de nuestra vida. Y solo a través del silencio podemos conocer esos propósitos, maestros. Y los cuencos nos ayudan precisamente a eso, a llevar esa vibración a los chakras superiores y que nuestro observador esté ahí, ubicado a partir de nuestro cuarto chakra, o en el quinto chakra, o en el sexto chakra, o en el séptimo chakra, maestro. Qué maravilla. ¿En qué casos has visto realmente que se hayan podido sanar? Con cuencos tibetanos yo los incluyo en mis talleres. Antes de hacer una meditación guiada, yo los hago escuchar y sentir la vibración de los sonidos de los cuencos y después ya trabajando con sus energías de sus cuerpos emocionales, tuvimos un taller de los arcángeles y de los 7 rayos, donde una persona sintió como la energía de los sonidos de los cuencos entraba por su columna vertebral, llegó con una escoliosis y salió sin la escoliosis. La vibración de los cuencos entró por toda su columna vertebral y ella decía, yo sentía que había unas manos cuando tú tocabas los cuencos que sanaban mi columna vertebral, maestro. Así como esos casos, bueno, se han quitado contracturas musculares. Tengo alumnas y compañeras que aprendieron a tocar cuencos conmigo, que han podido disminuir los tumores de cáncer. Cuando ustedes ponen este cuenco sobre el tumor y lo están haciendo cantar durante 20 minutos, la vibración empieza a desmaterializar, a hacer más pequeños los tumores, maestro. Es una ciencia que no se conoce en México, que apenas está llegando, ni siquiera se conoce en América. Apenas los maestros de la India, los maestros del Tíbet están trayendo este conocimiento hacia Occidente, porque en esta época hay que unir lo que es la tecnología de Occidente con la tecnología espiritual de Oriente, que durante muchos miles de años se desarrolló y se formó, pero que estuvo allá en Oriente. Y ahora hay que integrar estos dos mundos, Oriente y Occidente, maestro. Claro. Estamos en la era de la luz, la era del acuario, la era de la sabiduría, la era del amor, la unión de la ciencia con el misticismo. La religión y la ciencia se van a dar la mano y a descubrir que todos somos uno, que somos una sola unidad, un solo ser, un solo cuerpo, un solo Dios. Y vive en nosotros, está en nosotros y por nosotros. También le quiero preguntar a Rodrigo que nos diga sinceramente, ¿a ti qué te ha hecho los cuencos? ¿Qué te han hecho a ti mismo? ¿Qué te pasó? Yo he tenido experiencias, y por eso los ocupo, experiencias místicas, experiencias chamánicas, experiencias de salirme de mi cuerpo cuando alguien toca los cuencos. No tanto cuando yo los toco, cuando mi maestro o algunas alumnas tocan los cuencos y hacemos meditaciones grupales, yo he podido desprenderme de mi cuerpo, salir de mi cuerpo físico y tener un viaje astral. Y también he tenido una conexión con mis animales de poder, con mis energías chamánicas,
porque desarrollamos también esa parte nosotros como sanadores. Entonces, yo incluí esta meditación de cuencos tibetanos en mis terapias porque a mí me han ayudado mucho en mi desarrollo espiritual. Es mucho más fácil llegar a un estado de conciencia a través del sonido de los cuencos que con otro tipo de música o con otro tipo de mantras. Y si combinamos los mantras con los cuencos, pues es mucho más poderoso, maestro. Pues muchas gracias. A ver, lo digo, una pregunta muy importante. Dime sinceramente, ¿a ti en qué te ayudó? ¿Qué tenías? ¿Qué te pasaba? Cuando yo conocí los cuencos, yo estaba pasando por un proceso emocional muy severo. Yo me estaba separando de mi pareja y yo no tenía claridad mental de qué hacer, de cómo sobrellevar esa situación. Y cuando yo escuché los cuencos, mi mente se aquietó completamente. Y ese tormento que yo sentía, ese tormento que yo escuchaba de qué hacer, cómo hacerle, cómo separarme, cómo dejar esa relación ya, yo no sabía cómo hacerlo. Hasta que escuché los cuencos tuve claridad mental y supe cómo sobrellevar esa situación, cómo sobrepasar más bien esa situación, y a partir de ahí ya no tuve conflicto emocional. Lo más difícil es sanarnos a nosotros mismos. Lo más difícil, es muy fácil sanar a los demás, pero lo más difícil es cuando se presentan estas situaciones en tu vida y entonces ir hacia adentro y tener esa introspección adecuada y ver en dónde están tus bloqueos, en dónde están tus desequilibrios. Eso es lo más difícil de hacer. Y los cuencos a mí me ayudaron en ese proceso que yo estaba de la separación con mi pareja hace 2 años. Ok, y nos habías platicado también de tu columna vertebral. Ok, la columna vertebral fue mucho antes de yo conocer los cuencos. Yo tuve una hernia de disco hace aproximadamente 12 años. Dejé de caminar un tiempo, mi pierna derecha dejó de tener movilidad, sensibilidad, porque tengo una vértebra de más, tengo una sexta lumbar y esa sexta lumbar está deforme. Y a través de la meditación y de la enseñanza de Lucy Torres, que fue mi maestra, yo pude aprender a reprogramar mi ADN, a regenerar mi disco intervertebral y poder volver a caminar. Fue a partir de ahí que yo dejé la ingeniería civil y empecé en esta búsqueda de quién soy, porque bueno, yo vivía como el común de la gente, ¿no? Estudias, te tienes que casar, tienes que trabajar, pero nunca buscaba a Dios, nunca buscaba quién era yo, para qué había nacido, cuál era mi propósito divino. Fue hasta que descubrí a través de la enfermedad mi propósito que empecé a desarrollarlo y bueno, encontré después de 10 años estos cuencos que potencializan todo lo que yo aprendí al autosanarme con Lucy Torres. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias, muchas maestro. gracias. Y les recuerdo que venimos a dar y a recibir amor. Con amor todo, sin amor nada. Hay que saber servir con amor. Hasta pronto, Dios mediante. ¡Pax!